El tema de esta conferencia es la vida y la edificación, según se revela en el Cantar de los Cantares. No sé cuántos de nosotros hemos leído este libro. Bueno, este fin de semana vamos a navegar, pero este navegar va a ser solamente un comienzo para algunos de ustedes, pero para otros será una segunda, tercera o cuarta vez que entren en el libro. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de abrir un paquete que tiene plástico y ese plástico se le pega de las manos. Usted trata de soltarlo y no sale. Bueno, esta es mi experiencia con Cantar de los Cantares. Por más que uno trate de cambiar la cosa, es como que se le pega. Y lo cojo con la otra mano y se me pega en la otra mano. Y en los últimos 2 o 3 años, ha habido diferentes conferencias. Algunas que he estado, algunas que he escuchado, otras que me ha tocado compartir. Pero no puedo salir de esto. No es solamente el tema como un mensaje, es nuestra vida. La vida cristiana es una vida de muchos cambios, ¿no? Es una travesía. Así que es bueno saber qué tenemos que hacer en esta travesía, qué nos sucede a nosotros. Y hermanos, les quiero confesar, cada vez que entramos en estos bosquejos, algo se despierta en nosotros. Más luz llega. Así que hermanos, yo les garantizo algo, esto no se les va a despegar de sus manos. Si nunca había entrado en el libro, bueno, tenemos una buena oportunidad este fin de semana. Tenemos los bosquejos, hay un libro que va a estar disponible, que fue escrito hace muchos años, que de hecho es de donde salen estos bosquejos. La vida y la edificación como se presentan en el Cantar de los Cantares. Vida y edificación, así que lo tenemos por escrito, lo tenemos en bosquejo. Ustedes van a compartir sobre ello, van a completar el mensaje durante este fin de semana. Pero les puedo garantizar, no se va a despegar. Así que tomemos y abramos nuestro corazón al Señor. Yo pienso que el Señor tiene algo para nosotros este fin de semana. Así yo me siento. No solamente para ustedes, también para mí. Así que todos nosotros juntos debemos estar abiertos al Señor. Saben, no muy lejos, bueno, no tan cerca, en Chile, en el centro de Chile, en el desierto, se está construyendo el telescopio más grande del mundo. Y me puse a buscar y me di cuenta de que ese telescopio, que es un lente bien grande, no es un solo lente. Son 798 lentes pequeños conectados unos con otros, pero que funcionan como un solo lente. ¿Y sabe qué me acordó? 1 Corintios 3:18. Cuando nosotros enfocamos este telescopio y miramos cara a cara al Señor, algo se refleja en nosotros y empezamos a ver cosas que antes no veíamos. ¿Ven el punto? En este fin de semana queremos juntos mirar cara a cara al Señor y que Él nos alumbre para que podamos ver cuántas riquezas hay en Él. Así que este libro en particular, el libro en la Biblia, Cantar de los Cantares,
podríamos decir que es un libro para los buscadores. Y como decíamos, cantábamos en el primer himno, yo buscaba. Así que la característica principal de un buscador es que busca. Significa que toma una acción. Nosotros toda nuestra vida hemos estado buscando. Un día encontramos esa fuente, pero nuestra vida ahí comenzó. Y esta es la experiencia que se narra en Cantar de los Cantares. Anoche el hermano Eric hizo un pequeño resumen, ¿no?, de este fin de semana. Y yo sé que hay muchos términos que son nuevos, hay muchas figuras. Y en el próximo mensaje se presentan 8 figuras que reflejan el desarrollo de un buscador, una persona que busca a Dios. Así que no es solamente que un día le hallé, sino que ahí comenzó mi búsqueda. Pero esa búsqueda es progresiva y algo sucede día a día en nosotros mientras nosotros le buscamos. Algo hemos aprendido poco a poco que el Señor, y leímos en el versículo 8, sal y sigue las huellas del rebaño. Seguir las huellas implica de que alguien caminó ya por ahí. Y yo sigo esa senda. Cuando miramos en la historia del estudio vida de Cantar de los Cantares, e inclusive de este libro, el hermano Lee hizo mención de que en 1935 el hermano Watchman Nee condujo un entrenamiento con 10 hermanos. No sé cuántos habemos aquí, pero fue en un sitio pequeño, en un hotel, y estaban estudiando Cantar de los Cantares. ¿Qué eran esos 10 hermanos? Buscadores. Pero Watchman Nee no solamente recibió la revelación, él siguió las huellas de otros que en el pasado habían tocado el mismo libro de Cantar de los Cantares. Madame Guyon, Jesse Penn Lewis y hay otros. Quizás ellos no pudieron ver todo, pero nuevamente hay un desarrollo. Y en ese desarrollo surge este asunto de vida y edificación. Y el hermano Lee, tomando en vista todo lo que había aprendido, desde 1935 hasta 1972, ¿cuántos años pasaron? Unos cuantos. Así que para nosotros entender esto, necesitamos tener un tiempo de ser buscador. Así que les animamos. Y vamos a ver aquí en este fin de semana que esta palabra aplica para todos nosotros. Algunos están comenzando en el Señor, hay otros que llevan ya un tiempo, hay otros que han caminado mucho y pueden enseñarnos a cómo caminar. Así que tenemos de todo un poco. Pero algo sí es seguro, juntos estamos mirando al Señor, como este telescopio. Es un cuerpo mirando y reflejando. De hecho, esa es la función de lo que hace un telescopio, es recibir la luz, reflejarla, y toda esa información es lo que nosotros vemos en fotografías y videos del espacio. Bueno, prepárense para un fin de semana de subir a lo alto. Aleluya. En este tiempo que estuvo el hermano Lee, en el 1972, fue un tiempo informal de entrenamiento, donde él abrió
Estos mensajes y estos bosquejos están basados en eso. Así que no es algo que nosotros hemos producido. Hemos seguido las huellas del rebaño. Pero le voy a decir un secreto. Puede leer el libro de Cantar de los Cantares y decir, oh, ya yo lo leí. No funciona. Tiene que hacerse como el plástico que se le pegue en las manos. Siga ahí, vuelva una vez, 2 veces, 3 veces, aún podemos leerlos muchas veces en un mes. Son 8 capítulos. No es un libro largo, pero es uno de los libros más difíciles de entender, porque tiene una terminología que es basada en poesía. Así que tenemos que aprender la terminología. Eso sería el estudiar. Pero el estudiar no es todo. Y en este fin de semana queremos abrirnos nosotros, pero también que todos nos abramos para recibir la carga que hay para este fin de semana en este asunto de la vida y la edificación. Por un lado, la vida es abstracta para muchos, pero ¿qué tiene que ver con la edificación? Bueno, ese es parte del misterio que vamos a decodificar. A veces vemos las cosas como separadas. E inclusive en nuestra experiencia cristiana, lo vemos, el Señor es mi salvador personal, ¿verdad? Es cosas que hemos aprendido del pasado. Sin embargo, la Biblia nos traza una línea que toda nuestra experiencia espiritual resulta en algo. Y ese algo es la edificación. Así que nosotros estamos caminando sobre las huellas de otros. Gloria al Señor, hermano, que en esta última etapa de la era de la iglesia, nosotros tenemos tal revelación, tan clara. Pero ahora nos toca experimentar, disfrutar y expresar lo que estamos empezando a ver. Cuando uno mira todos estos símbolos, todas estas figuras, y uno empieza a decir, pero ¿de dónde sacó el hermano Watchman Nee y Witness Lee que esto significa esto? ¿Dónde está la edificación en Cantar de los Cantares? Esa palabra no aparece. Bueno, la palabra Biblia no aparece en la Biblia, ¿no? Pero describe en el original de la palabra, es que una colección de libros. Así que la Biblia está toda orquestada, de tal manera que tiene una secuencia, tiene una línea. Y esta línea es lo que veremos este fin de semana. En un sentido, aunque Cantar de los Cantares son 8 capítulos, abre toda la Biblia. Abre toda la economía de Dios y la podemos ver reflejada ahí. Así que en los 4 mensajes que se estarán cubriendo estaremos tocando todos esos puntos. ¿Qué tal si vamos al bosquejo? Romanos número 1 dice, la vida y la edificación son la revelación básica y central de la Biblia. Así que, ¿será esto importante? En un libro tan pequeño, tener toda la economía de Dios. Y cuando decimos que la vida y la edificación son la revelación básica, significa que tenemos que entender desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis qué está incluido ahí relacionado con la vida y la edificación. Y aquí se nos da en la letra, vamos a leer la letra A. La vida es el contenido y la edificación es la expresión corporativa de ese contenido. Por un lado, la vida, como dice aquí, es el contenido,
y todo lo que tiene vida se desarrolla. Pero el desarrollo de esta vida concluye en una ciudad, en una edificación, en un edificio. No un edificio de piedras, no un edificio de concreto, es un edificio orgánico. Así que la ley orgánica de vida que el hermano Eric mencionó anoche nos dice cómo es que esto se construye. Por un lado tenemos nuestra vida individual, pero tenemos nuestra vida corporativa. Así que el énfasis del Cantar de los Cantares es ver el desarrollo individual, pero a la misma vez, ¿qué sucede por causa de que nosotros crecemos en el Señor y maduramos? Resulta en la edificación. Tenemos que tener esto en mente, hermanos, porque parte de nuestro problema a veces es que nuestra vida está centrada solamente en nosotros mismos. Y Dios no es así. Y eso lo veremos más adelante. Letra B. La vida es sencillamente Dios mismo. Y la edificación es sencillamente la expresión como Dios en un cuerpo corporativo. Y aquí nos hace referencia a dos grupos de versículos. Génesis capítulo 2 del 9 al 12, donde habla de el bedelio, del oro, del ónice, piedras preciosas. Hay un río, hay un árbol de la vida. Esto es en Génesis, ¿no? Déjeme preguntarle, ¿quién creó el huerto? Así que ahí tenemos el primer hortelano en este universo. Él no hizo el edificio, él creó un huerto. ¿Qué arquitecto más extraño? Quiere hacer un edificio, pero crea un huerto. Así que en este huerto se dan unas situaciones, unas interacciones entre Dios y el hombre. Pero en Génesis 2:5, y este es un versículo, lo guardan ahí por el momento y luego se desarrolla. Pero en Génesis 2:5 menciona que hasta ese momento no había llovido sobre la tierra. ¿Saben por qué? Porque no había hombre que labrase. Cuando Dios consiguió una criatura que laborara en su huerto, la lluvia llegó. Y eso tiene muchas implicaciones, pero por el momento, Dios, aquí vemos reflejado que Dios quiere compartir su vida, lo que Él es, en una relación de disfrute, en un paraíso con otra criatura. Pero a la misma vez esa criatura, mientras disfruta, está edificando. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis 21, ¿qué vemos allí? Los materiales que estaban en Génesis convertidos en una ciudad. Pero ¿qué también está allí? El árbol de la vida, en medio de la ciudad. Y que también está el río. Así que todos nosotros, por causa de este disfrute del Señor, eventualmente nos convertimos junto con los otros 798 espejos en la ciudad celestial. Así que, ¿qué somos nosotros? Una ciudad jardín. Esto no me lo inventé yo. Esto ha salido del ministerio. Así que somos una ciudad jardín. Usted dice, pero es que un jardín, ¿cómo se compara con una ciudad? Bueno, tenemos que estudiar Cantar de los Cantares, experimentar todos los principios ahí, disfrutarlos y finalmente ser la expresión. Así que la ciudad es la expresión
de lo que internamente pasa en nosotros. Y dice aquí que en la letra B nuevamente, la vida es sencillamente Dios mismo. Luego vimos, ¿verdad?, que el árbol de la vida es ¿quién? Cristo en el Nuevo Testamento. Así que desde antes de la creación del mundo, en Dios, Él tenía ya todo esto planificado. Él quería tener una contraparte. De ahí que viene la expresión de este romance divino. Y en este romance divino fue lo que alumbró a los hermanos a interpretar o decodificar qué significa Cantar de los Cantares. Yo, hermano, era un poquito escéptico, especialmente los primeros versículos que leímos. Podría ser que religiosamente diría, ¿por eso no es bíblico? Es como que me bese con los besos de su boca. Eso como que no suena muy religioso o espiritual. Porque tenemos muchos conceptos que arrastramos. Pero la relación que Dios quiere tener con nosotros es tan personal como lo es besar en la boca a otra persona. Eso tú no lo haces con todo el mundo. Pero veremos que el Señor besó con su boca a la yegua. Bueno, quizá comenzaremos más tarde en eso, pero lo que quiero transmitirle aquí, que en el deseo de Dios, desde el principio, antes de que el hombre cayera, era tener una contraparte. Pero no solamente para tener una relación amorosa, sino para trabajar y administrar este universo. Estamos hablando de grandes ligas. Pero ¿quién soy yo? Yo soy un simple hermanito, hermanita. Soy morena, como leímos en los versículos. Yo no me considero que soy alguien. Bueno, en un sentido es cierto, pero por eso viene el proceso de transformación. ¿Saben algo? Para Dios poderse acercar a nosotros, y vamos a ir ahora al número 2 Romano. Para Dios poderse acercar a nosotros y nosotros acercarnos a Él, tiene que haber como una interacción. Ustedes han escuchado la refrán que dice, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? El trasfondo de esa expresión es otra, ¿no? Pero en la teoría de la evolución. Pero déjeme decirle algo. Dios siempre toma la iniciativa al comienzo. Primera de Juan 4:17 dice, porque Él nos amó, ¿cómo? Primero. Entonces, nosotros le podemos amar. Ahora, ¿cómo Él hizo eso? Bueno, creo que ya conocemos la historia, ¿no? Dios se hizo, ¿qué? Hombre. ¿Para qué? Aleluya, pero no es la deidad. Así que este Dios invisible, que no lo vemos, que no lo entendemos y que no lo podemos percibir naturalmente, Él se hizo hombre. En otras palabras, se puso al nivel de la buscadora. Para los hermanos solteros que están aquí, si usted quiere acercarse a una persona, usted tiene que estar disponible. Tiene que acercarse de una manera que sea atractivo. No es que se peine bien y que vista bien, sino que haya una expresión misteriosa. Así que Dios se hizo hombre para alcanzar al hombre. En otras palabras, para buscar su contraparte. Por eso es que la Biblia es un romance divino.
El libro de Romanos se destaca por eso mismo también, donde describe el romance divino. Ahora, antes de la caída, el hombre estaba estaba laborando allí en el jardín, pero él todavía no había tomado del árbol de la vida. Así que no tenía la vida dentro de él. Pero él tenía la capacidad y Dios lo había diseñado así para que el hombre participara de él. Y ahí fue donde el enemigo interrumpió el plan de Dios. Así que, ¿qué es el recobro del Señor? Es recobrar lo que él había querido hacer en el huerto del Edén. O sea, siempre hay muchas maneras de definir lo que es el recobro, pero viendo a los principios, tenemos que ver que Dios quiere tener una contraparte, que labore junto con Él en este universo. Romanos número 2 dice, la vida es una persona. Y hay dos referencias bíblicas. Dice que el que tiene al Hijo, en 1 de Juan 5:12, donde habla que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Quiere decir que aquí pone la palabra vida y el Hijo juntos. Así que si tú tienes al Hijo, tienes la vida. Así que si queremos edificar, necesitamos tener la vida que está en el Hijo. Y en Juan 1:4 dice, en Él, en la persona, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que un día esta luz alumbró nuestros corazones y la imagen de Dios fue reflejada en nosotros y empezó a ser marcada dentro de nosotros. Así que tenemos que ver que para poder amar a alguien, esa persona tiene que ser persona, tiene que ser visible. Y te dirá, pero es que Dios es invisible, yo no... ¿Cuántos de aquí conocen al Señor? ¿Yo nada más? Ok, hay muchos, ¿no? Pero yo no lo veo. Bueno, para poder nosotros ver al Señor, algo tuvo que pasar en nosotros. Y eso nos habla del comienzo de nuestra vida cristiana. Fuimos regenerados. Así que esta semilla Dios hombre que tiene todo lo que Dios es, fue sembrada en nosotros. Y nuestro espíritu ahora le contiene a Él. Así que cuando en el pasado los hombres buscaban a Dios, miraban hacia el cielo. Pero ahora nosotros buscamos ¿hacia dónde? Hacia nuestro espíritu. Descubrir eso, hermanos, ha tomado siglos. Así que han habido muchos creyentes perdidos en el espacio que siguen buscando a Dios en el espacio. Pero Él se sembró en nosotros. Pero aun cuando está dentro de nosotros, tenemos que descubrir la forma práctica de que nuestra trayectoria en la vida cristiana haga sentido. Y veremos más adelante mucho de este asunto. Hay 3 puntos aquí. La letra A dice, la vida es Dios mismo. Y nos hace referencia a Efesios 4:18, que dice que teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que el enemigo ha tratado de cegar el entendimiento de la gente, pero Él es la luz de los hombres y Él vino a alumbrar. Y hoy día tenemos esa luz en nosotros. Así que la vida es Dios mismo, Dios el Padre. La B dice, la vida es Cristo. Juan 11:25, y más adelante en el bosquejo se va a hablar del capítulo 11 de Juan.
Les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que la resurrección no es un evento, es una persona. No sé si ven el asunto aquí. En vez de buscar por las cosas, yo estoy buscando la persona. Muchas personas venían en los tiempos que el Señor tuvo en su ministerio terrenal, los milagros, los panes, los peces, pero muy pocos buscaban a la persona. ¿Saben algo? En el libro de Juan, capítulo 1, dos discípulos de Juan, que estaban con Juan, ¿no? Y ustedes saben, Juan y Jesús tuvieron un tiempo juntos. Dos discípulos de Juan, cuando vieron a Jesús, lo miraron de lejos. Juan estaba ahí. Juan decía, he aquí el Cordero de Dios. Pero estos dos discípulos vieron a Jesús. Y dice que le siguieron. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo hizo primero? ¿Jesús los llamó? No, por lo menos no hay un registro bíblico que diga, hey, estoy aquí. Él simplemente estaba caminando y los discípulos le siguieron. Y Jesús se volvió y les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Dónde tú moras? Qué tremendo, Eric, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor? Ven y ve. Y eso eran como las 10 de la mañana. Más o menos, como esta hora. ¿Saben? Algún día el Señor se nos aparece. No sabemos cómo y nos dice, ok, ven. Es un misterio. ¿A dónde fueron? No lo sé. Pero yo sí sé algo. Esos dos discípulos fueron capturados. Uno de ellos era Andrés. Pero aún así, Andrés todavía no había sido perfeccionado en su caminar. Y lo vemos en algunos pasajes de las Escrituras. Y tocaremos algo de eso más adelante. Pero aquí lo que le quiero tratar de transmitir es, somos atraídos por el Señor porque Él se hizo hombre. Pero este hombre es misterioso. La gente trataba de rascarse la cabeza, pero ¿quién tú eres? Este es el hijo del carpintero, el nazareno. Bueno, de hecho él no era nazareno. Él nació en Belén. Muchas historias que aparecen en la Biblia, ¿no? Que la gente se cuestionaba, pero era Dios hecho hombre, caminando entre los hombres igual que todos ellos. ¿Todos le recibieron? No. Pero algunos, como estos dos discípulos, se fueron en pos de él. Y la historia en el Nuevo Testamento nos dice que llegaron a ser los discípulos de Jesús. Estaban ahí. Sabemos el nombre de uno de ellos, no del segundo. Por lo menos yo no lo he encontrado. Pero lo que me atrae de este caso es que, por un lado, ellos fueron atraídos, pero ellos le siguieron. ¿Por qué le siguieron? Algo encontraron. Este es el romance divino. En mi vida personal, hermano, cuando yo conocí al Señor cuando tenía 17 años. Mi familia no era creyente. Practicaban otras cosas que no voy a mencionar. Pero un día yo estaba en un lugar y yo sentí una voz, no fue audible, algo adentro que me empezó a hablar. Yo salté. Entre tú y yo hay una corona. Esa fue la palabra. Todavía las tengo grabadas. Pongo el cassette otra vez y todavía están ahí vivientes. Y ¿saben qué hice? Empecé a buscar. Le expliqué a mi hermano. En mi casa había una de esas Biblias católicas bien grandes.
que pesan como 10 libras, ¿verdad? Bien pesada. Y yo buscaba, pero yo no encontraba. Tenía 12 años. Y llamé a un amigo y empezamos a leer la Biblia juntos. Ninguno de nosotros era creyente, pero no, empezamos a buscar en otros sitios, grupos religiosos, entramos en muchas cosas. ¿Saben qué hice? Yo me olvidé. Pero no podía apagar el cassette. La palabra estaba ahí y está todavía hoy. ¿Saben? Después de muchos años, a los 17, de los 12 a los 17, algo sucedió. Esa fue la época de los hippies, ¿no? Donde había la rebelión, las drogas y todo ese tipo de ambiente. El Señor me preservó. Pero yo era como decíamos, un rockero. Con pelo largo, como 100 libras menos posiblemente. Así que yo me envolví inclusive en filosofías políticas, de ateísmo. Era como decir, me iba despegando. Bueno, había influencia en mi familia de eso. Y un día caigo en un hospital, jovencito, y unos niños entraron por la puerta cantando. ¿Saben qué pasó ahí? ¡Pum! Volvió a reavivar lo que yo había recibido. Los niños nunca entraron al cuarto, solamente pasaban cantando. Al otro día, cuando salgo del hospital, voy a donde mis amigos y me encuentro que uno de ellos, que era miembro de una iglesia pentecostal y cantaba en el coro, pero fumaba marihuana y usaba otras drogas. De momento me empieza a hablar del evangelio. Y yo, ¿qué pasó aquí en estos días? ¿Saben qué? Él me llevó a un lugar y ahí fue donde conocí al Señor. Para hacer la historia larga corta, donde quiero llegar es esto. Ven y ve. Bueno, cuando yo acepto al Señor ese día, el hermano que estaba compartiendo, estábamos al aire libre, estaba lloviendo. Yo salí de una neumonía del hospital. Y el médico me dijo, no te mojes. Pero yo no me podía despegar de ahí. Algo atraía. Yo no sabía lo que era. Pero cuando yo llegué a ese punto, recibí al Señor hasta el día de hoy. Y los hermanos nos dieron eso, las Biblias, Nuevo Testamento de los Gedeones. El hermano me dijo, cuando llegas a tu casa, mírate en el espejo y empieza a leer la Biblia. ¿Sabe lo que hice? Hice eso mismo. Cuando llegué a mi casa me miré en el espejo, estaba con el pelo largo así, todo mojado, desgreñado. Pero el versículo que leí fue Apocalipsis 2:10. Mis ojos fueron abiertos. ¿Por qué? Ahí hablaba de la corona. Ahí hablaba de el que venciere, le daré la corona de la vida. En mi mente en ese momento, lo que yo asocié fue lo que recibí cuando era joven, niño. Y si ustedes me preguntan hoy, ok, ¿cuál es la corona? Lo estoy descubriendo. Lo que estoy tratando de decir con esto, el Señor nos atrajo, el Señor me atrajo, yo le seguí, pero ese es solamente el comienzo. Y muchas cosas han pasado desde ese tiempo hasta el día de hoy en conocer cuál es mi destino. Pero yo sí les digo algo, hoy estamos más cerca, aleluya. Todos nosotros estamos más cerca. Así que por un lado, Él nos atrae, nosotros le seguimos. En nuestra experiencia cristiana, Él toma la iniciativa algunas veces, en otras lo hacemos nosotros. Veremos más adelante en el
último mensaje, que ella toma la iniciativa, la buscadora, y lo veremos más adelante. Pero nuevamente, la vida es una persona, y Él se hizo hombre para que nosotros lo podamos contactar. Ahora, ¿dónde vive? ¿Dónde está Él? Lo que le mencioné en el libro de Juan. ¿Dónde moras? Bueno, Él mora ahora dentro de nosotros. Pero lo vemos ahí. A veces los niños preguntan, pero dice que está en nuestro espíritu, pero ¿dónde está? Yo lo puedo tocar. Está en una esfera diferente del plano físico. Así que la experiencia que nosotros vamos a tener en estos días es como la escalera que vio Jacob, que conecta el cielo con la tierra, entrando a las profundidades de Dios para ver las profundidades del hombre. Por un lado, cuando Él mora en nosotros, Él no mora solamente para quedarse en nuestro espíritu regenerado. Él quiere alcanzar todo nuestro ser, todas las partes del alma, la mente, la emoción, la voluntad. Y en eso veremos el desarrollo en el próximo mensaje. Así que en la letra 3 de Romanos dice, lo que necesitamos es contactar a esta persona quien es vida. Cada uno de nosotros tiene una experiencia. Puede ser que algunos hayan crecido dentro de la vida de la iglesia, pero aún así han tenido un antes y un después. Y si no lo hemos tenido, bueno, quizás este fin de semana pudiera ser una buena oportunidad. La letra A dice, en 1 de Timoteo 1:14, se nos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, sobreabundó con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. 2 palabras, fe y amor. La fe nos introduce, ¿no? Yo creí. En el caso de estos 2 discípulos, ellos siguieron al Señor. Pero en el mismo capítulo de Juan menciona a otros que el Señor los llamó. Y ellos respondieron, pero yo creí. Así que la fe que nos es dada por Dios mismo, yo no tengo fe. Yo no tenía fe, yo era medio ateo. No sé si entienden lo que quiero decir. Algo se infundió. La palabra de Dios es luz porque la palabra es una persona. Algo se me transmitió. Gloria al Señor. Así que cuando nosotros recibimos por fe al Señor, esa es la primera parte. Pero ¿qué dice? Que Él sobrefundó con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. Aquí hay un elemento que quisiera leer, dice, un día creímos, lo cual no es de nosotros, nos fue dado. Pero hay otro elemento y es el amar al Señor. Cuanto más le amamos, más gracia. Cuanto más le amamos, más gracia al Señor nos da. Al amarlo lo disfrutamos. La fe causó que lo recibiéramos. Pero luego tenemos que aprender a amar a esta persona. Esta es la historia de la buscadora. Aprender a amar a esta persona. Extraña, cautivadora, preciosa, atractiva, pero es misteriosa. Así que tenemos que aprender a amar a esta persona. Ya creímos en Él. Pero así como en mi experiencia personal yo recibí al Señor, yo todavía estoy buscando más profundo. Así que ambas cosas tienen que sobreabundar en nosotros. La letra B dice, recibimos al Señor al creer en Él.
con lo cual, ¿qué hacemos? Entramos en Él. En Juan, el versículo de Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que ahora, el problema de la caída no nos impide buscar al Señor. ¿Saben por qué? Porque creímos, le recibimos y ahora somos hijos de Dios. Ahora podemos tener comunión con Él. En la letra C dice: disfrutamos al Señor al amarlo a Él. Y menciona en 14, 21 y 23, versículo en la Biblia, que es el que le cité. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos, ¿qué? Morada con Él. No sé si ven aquí la economía de Dios. ¿Por qué estamos hablando de estos versículos que ya conocemos? Queremos amarrar Cantar de los Cantares con la edificación. Vemos que con la muerte expiatoria de Cristo, Él resuelve el problema que tenía para nosotros volver a la intención original de Dios. Pero luego Él quiere continuar. Así que ahora que tenemos un espíritu regenerado, esto significa que viene Dios a morar dentro de nosotros. ¿Dónde está el Señor hoy? Dentro de nosotros. Nuevamente, esto ha costado cientos y cientos de años descubrirlo. Nosotros somos muy agraciados en el Señor. Así que debemos entender que para poder llegar a la edificación de la iglesia, Él tiene que morar dentro de nosotros. Él tiene que ser un huerto, y eso lo tocaremos más adelante. En Juan 21:15, este es el caso después de la resurrección, cuando el Señor resucitó. Si usted termina esto me ha pasado a mí muchas veces, yo he trabajado en proyectos grandes, y cuando tú terminas, ¿qué tú haces? Relax. Ahora voy a coger un tiempo de receso, descansar. Deme una pregunta: ¿qué hizo el Señor después de la resurrección? Ok, hecho, terminé, me voy. No. Si lee cuidadoso nuevamente el Nuevo Testamento, Él estaba pastoreando, estaba cuidando, estaba cocinando. Bueno, ¿qué dice en Juan 21? Entonces, cuando hubieron desayunado, ¿y quién preparó el desayuno? Así que el Señor resucitó bueno, yo no sé qué ellos comieron en el desayuno, pero asumo que es pescado. Así que estuvo allí cocinando. ¿Ustedes se imaginan al Señor cocinando? ¿Por qué Él cocinaba? Él amaba a sus discípulos. Y aquí quiero traer un punto de carga que tengo, hermano. Por lo menos en mi experiencia en los últimos años, algo ha surgido dentro de mí. Señor, yo quiero conocerte cómo tú tratas a los hombres. En otras palabras, cómo tú amas. ¿Cierto? A veces tenemos conceptos. Y yo le pedí al Señor: Señor, quiero leer estos libros de la Biblia, y los leímos. Pero yo quiero verte a ti cómo tú tratas con la gente. Uno de esos versículos fue ese. ¿Quién estaba en ese desayuno? ¿Quiénes fueron invitados? Bueno, el Señor no lo invitaron porque para ellos el Señor se había ido, se había muerto. Pero Él apareció allí.
Y mientras él estaba en la orilla cocinando, Pedro lo vio de lejos. Pero luego de desayunado, todo tranquilo, yo no sé si Pedro estaba nervioso o cómo estaba él, pero el Señor le dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que le amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Si queremos conocer a esta persona, tenemos que darnos cuenta de que el Nuevo Testamento nos revela qué tipo de persona era esto. ¿Cómo él dijo que le tenía que amar? Cuidando, amando a otros. Yo recibí mucha luz con esto, porque a veces nuestro concepto de amar es simplemente en mi vida personal y no cuidando a otros. Pero la expresión más alta es la de cuidar. Así que Pedro estaba aprendiendo unas lecciones de quién era esta persona. Y según veremos más adelante, ¿no? Hay una progresión. Y en esta progresión que vemos en la Biblia hay unos símbolos en el libro de Cantar de los Cantares. Y todos estamos en diferentes etapas. Pero hay un hilo que nos comunica en cada etapa. Y es que le amamos. Pedro, me amas. Y yo estoy seguro que Pedro titubeó porque sabe lo que él hizo. Pero bien adentro, él realmente lo amaba. Lo que pasa es que era una yegua sin control. No había sido transformado. Así que quiero dejarlo con esta carga, hermano. Cuando usted mira alrededor y si usted es un lirio y ve una yegua, no se inquiete. Aprendamos a pastorear. Los hermanos estamos en diferentes etapas y necesitamos cuidarnos unos a otros. Eso es el lavarse los pies unos a otros. En Juan 13, ¿no? Hay un mensaje que se trajo en esa dirección. Yo fui tan tocado. La necesidad de cuidarnos unos a otros. Así que aquí hay un destello de cómo es esta persona. A veces vemos al Señor sentado en los cielos, mandando rayos y centellas a la tierra, juzgando. Bueno, Él hace todo eso. Pero en su persona también Él es amoroso y Él nos cuida. En cierta ocasión, antes de pasar al próximo punto, todos nosotros en nuestras familias pasamos por situaciones, pues yo pasé por una, ¿no? Muy difícil, con uno de los hijos. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo yo hago con esto? Y se lo decía con lágrimas. Señor, ¿cómo yo trato con esta situación? ¿Saben lo que sucedió? El Señor me dice adentro, no fue una voz audible. Trátalo como yo te trato. Ok, nada más con el testigo. No, me callé. ¿Qué es lo que yo tenía que aprender? Tratar a otros como Dios me trata a mí. Esa fue esta experiencia de Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Cuando Pedro vio en la barca al Señor en la orilla, ¿quién fue el primero que saltó? Pedro, ¿verdad? Él se tiró, él no le importó a los otros, él se tiró. Él amaba al Señor, pero no tenía la conciencia de que somos parte de un espejo de 798 microespejos.
¿Se acuerdan la ilustración del espejo grande? Estamos en el cuerpo y este cuerpo es Cristo. Es la persona. Cuando yo amo a Dios, amo a la iglesia. Cuando yo amo a la iglesia es porque estoy amando al Señor. Esa fue la lección de Pedro. Amén. Romanos número 4. Dice, primera de Timoteo, en la letra A, se nos dice, la gracia del Señor, perdóname, estoy leyendo en el 3, en la letra A del 4. En el 4, déjenme leer primero. Según el Cantar de los Cantares, la amada de Cristo es atraída a ir en pos de Él para obtener satisfacción. Así que en los ejemplos que le traje, Él nos atrae como un imán. Si usted pone un metal con un imán bien fuerte, es algo que atrae. No, es difícil resistirlo. Aún hay puertas que tienen magnetos, ¿no? Usted trata de abrirla y no puede. Fue conectado. Así que esa ha sido nuestra experiencia con el Señor. Es una poderosa atracción. Pero una vez nosotros somos atraídos, empezamos a buscarlo y ¿saben qué, hermano? Encontramos satisfacción. En el estudio vida de Cantar de los Cantares, el hermano Lee utilizó estas 4 palabras. Necesitamos tener con Él una relación personal porque estamos relacionándonos con una persona, no con una teoría o con un concepto. Así que tenemos que habituarnos a tratar con Dios como persona. No como el Dios de mis padres, sino como el Cristo que ahora se ha unido a mí. Tiene que ser una relación personal. Mi papá, mi mamá no pueden hacerlo por mí. Mi esposa no lo puede hacer por mí y viceversa. Yo tengo que tener una relación directa con la cabeza. Pero es una relación ¿de qué tipo? Afectuosa. El segundo término, ¿no? Personal y afectuosa. Que me bese con los besos de su boca. Oh, eso es lo que buscamos, tener ese tipo de intimidad con el Señor. Una vida escondida, profunda, echando raíces en esa intimidad con el Señor. La otra palabra es privada. ¿Saben? Esto de que sea privado nos habla también del huerto, ¿no? Porque en los versículos Cantar de los Cantares dice que es como un huerto privado. Y es lo que tenían los reyes en ese tiempo. Hoy en día en las redes sociales todo es público. Pero, ¿dónde está nuestra privacidad espiritual con el Señor? ¿Saben por qué a veces lo hacemos público? Porque queremos dar una impresión de que somos espirituales. Pero ¿saben cómo la gente sabrá si yo estoy buscando al Señor o no? No tengo que promoverlo, ni ponerlo en Facebook, ni en WhatsApp o las diferentes redes que hay, sino que en esa privacidad de relación amorosa, afectuosa con el Señor personal, hay unas transacciones donde yo descubro más a esta persona que yo amo. Pero a la misma vez, yo me veo a mí mismo. Y eso es donde viene el asunto de estar alumbrado. Así que por un lado, cuando yo contemplo, veo la luz del Señor, Él nos alumbra y vemos y conocemos más y apreciamos más a esta persona. Yo les digo, hermano, hoy yo aprecio más a Cristo. Pero me doy cuenta que todavía queda mucho. Saben, yo les compartí una oración interna de, Señor, yo quiero conocer más cómo tú tratas a la gente. Estoy aprendiendo eso. ¿Saben cómo? Bueno,
conociéndolo a Él, en las Escrituras, pero haciéndolo también junto con los demás hermanos. Señor, no quiero que tú un día me digas, me amas más que todos estos. Gracias por el hermano Pedro. A veces nosotros lo utilizamos como de ejemplo de tantas cosas negativas, pero a veces el hermano Pedro era muy sincero. Él era tal y como era. Así que veremos en el Señor más adelante cómo se da esto. Por otro lado, la última palabra es espiritual. Nuestra relación con el Señor es algo más que emociones. A nosotros ser mezclados con el Dios triuno, algo se produce en nosotros, que entramos en una esfera divina y mística. Si yo les pregunto, de acuerdo a la Biblia, ¿nosotros estamos en el cielo o en la tierra? ¿Qué tú dirías? En las dos. Así que esto es como una escalera. Y el Señor ha traído el cielo a la tierra en nuestro espíritu humano regenerado. Pero ahora nosotros tenemos que tornarnos al Señor en nuestro espíritu y ver que hay una relación espiritual dándose con nosotros. La letra C dice, el progreso de la que ama a Cristo comienza al buscar al amado y continúa cuando lo halla después de hallarlo a Él. Viene el aprecio, a lo cual sigue un rico disfrute. En estos 8 capítulos vemos continuamente cómo el amado se expresa de ella y cómo ella se expresa de él en símbolos, en figuras que nos hablan de muchas riquezas. Pero hay un aprecio. Pero ese aprecio también es progresivo. Según yo aprecio al Señor cada día más y más, algo sucede que yo descubro, wow, con quien yo me estoy enamorando. Es más de lo que yo pensaba. Déjeme decirle, el rey se hizo hombre, pero él quiere quedarse en esa condición, ¿no? Él quiere atraerla a ella, transformarla para que sea uno donde él está. Amén. Hay un punto aquí crucial en la letra D. La amada luego es llevada a la casa del banquete, donde su estandarte sobre ella es el amor. Esto es el máximo disfrute. Gloria al Señor. Nosotros estamos en la vida de la iglesia, así que fuimos traídos a la casa del banquete. Así que no estamos solos. Esto no estamos en un monte encerrado mirando y contemplando a Dios. Estamos en una comunidad de creyentes, de otros buscadores que están buscando al Señor. Así que el ser atraídos a la vida de la iglesia es un elemento importante. ¿Saben? Porque no podemos separar Cristo de la iglesia. Si yo amo al Señor, yo amo a la iglesia. Si yo amo a la iglesia es porque amo al Señor. Cuando mi amor hacia el Señor se enfría, ¿cuál es el segundo paso? También los amor hacia los hermanos. ¿Y cuál es el resultado? Me dejo de reunir. Algo bien práctico. No sé cuántos han pasado por eso, pero el problema no es que los hermanos están mal, es que no, hermano, es que aquí hay muchas yeguas. No, el problema es que mi amor con el Señor ha sido afectado de una manera personal, afectuosa, ¿no? Privada y espiritual. Cuando esa relación se mantiene, mi vida de iglesia es profunda. Y habrá más de eso más adelante. Ok, quiero concluir con el número 5 romano. Aquí hay un punto de inflexión. Algo que
lo que se llama un cambio. Hermano, yo recuerdo los primeros días que yo conocí al Señor, esos primeros años. ¡Wow! Fue tremendo. Con el grupo de jóvenes que yo compartía, yo les puedo contestar muchas historias. Fue maravilloso y cómo el Señor nos ha llevado a través del tiempo. Pero algo con el tiempo pasa, es que de momento ese disfrute como que se desvanece. Entonces empezamos a pensar, es que me enfrié. Entonces tú te buscas y dices, pero es que no sé qué es lo que está pasando. ¿Saben qué, hermano? Cuando usted tiene un dolor en el estómago y son el mediodía, ¿qué es eso? Que tiene hambre, ¿no? Si usted a un niño le dice de 5 meses, ¿cómo él le dice a usted que tiene hambre? ¿Ah? ¡Llorando! Eso es orgánico. Así que a mayor crecimiento, más hambre, más sed, más buscar. Así que hay una transición. Y en esta transición, oh hermanos, vamos a cantar de los cantares. En capítulo 2:8. Hay muchos elementos aquí. Y quiero volver a enfatizar, hermanos, no reemplacen su estudio personal de este material con la conferencia. Ambas tienen que ir juntas. ¿Saben por qué? Una persona que busca. Así de sencillo. Cuando usted ve algo y dice, espérate, yo quiero saber dónde es que está esto. ¿Qué hace? Y para ir lo busca. Así que hay mucho en este versículo, dice en el versículo 8. La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante a la gacela o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra, ¿qué? Pared. Mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. En los versículos previos habla del banquete. Disfrute en la vida de la iglesia. Todo como la luna de miel cuando recién estamos casados, ¿no? Todo está maravilloso. Pero de momento algo sucede. ¿Es porque yo estoy mal? No. Es que estoy creciendo. Entonces, yo vengo originalmente de Puerto Rico y teníamos una expresión que decíamos dolores de crecimiento. Porque fisiológicamente hay unos cambios fisiológicos en el cuerpo que a veces producen dolores. Bueno, ella no podía explicar qué le estaba pasando. Lo que sí es que ella dice que veía al Señor brincando por los montes, pero anteriormente estaba con ella y ahora de momento desaparece. Lo que yo conocí hasta ese momento se esfumó. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando él va por los montes saltando, en el versículo 10 dice, mi amado responde y me dice, levántate, amor mío, hermosa vía, y que vemos aquí en este punto de inflexión, el Señor llamándonos a salir de lo que ya tenemos. Esto no es cuestión de si estamos bien o mal, es madurez. Y lo que queremos ver en estos 8 capítulos es la trayectoria de un buscador.
No piensen que un buscador tiene dos alitas en la espalda o una aureola y anda así mirando para el cielo y sin ningún problema. Yo no creo que ninguna de nuestras vidas ha sido de esa manera, ¿no? Sufrimientos. Pero hay una característica que tenemos que reconocer. Cuando estamos en ese momento, ¿cuál es la reacción nuestra? De acuerdo a las Escrituras, ¿no? En Cantares 10, ella escucha a su amado. Él está afuera, pero él está mirando por las celosías. Una pequeña rendija, una pequeña abertura que nosotros lo demos del Señor, el Señor está mirando ahí. Él sabe dónde estamos, pero yo tengo que salir y empezar un proceso diferente. No estaba anoche, pero el hermano Eric habló de los ciclos, ¿no? Un comienzo. ¿Cuál es el segundo paso? Un curso. Llega un final. Oh, llegamos. Aleluya. Y luego ¿qué viene? Una pausa. Esa pausa puede durar meses, puede durar días, puede durar décadas. ¿Cuán largo sea ese tiempo? En un sentido, depende también de nosotros. ¿Cómo nosotros respondemos al llamado de Dios? Ven, sube, sal de donde estás. En otras palabras, tenemos que crecer. Ella tenía que experimentar, ya había tenido una primera experiencia, la experiencia inicial, pero ahora necesitaba tener otro tipo de experiencia que nos habla de la experiencia de la vida de la cruz y la vida en resurrección y vivir en ascensión. Pero aquí lo que queda de manifiesto es esto. Ella amaba al Señor, la buscadora amaba al Rey, a su amado, a su manera. Y muchas veces nosotros le ponemos condiciones al Señor. Bueno, Señor, yo te amo, pero si tú me das esto y aquello y lo otro, y si tú me arreglas este problema. Y tenemos nuestra manera, tenemos una personalidad. Y esa personalidad se va a describir en el próximo mensaje. Pero aquí, por un lado, tenemos un problema. Tenemos dos que se quieren. El amado la quiere a ella y ella lo quiere a él. No hay duda con eso. No es un problema de amor. ¿Es un problema de qué? Personalidad. Fuerte como una yegua. A mi manera, como yo quiero. Esto es lo que yo entiendo. No sé cuántos de nosotros alguna vez le estamos dando consejos a Dios. Cuando hay un problema, bueno, Señor, yo creo que tú debes de hacer esto. Y eso lo convertimos en oración. Yo lo he hecho. De momento el Señor me redarguye y dice, cállate la boca. No es así. ¿Por qué es importante este particular momento, este punto de inflexión? Tenemos que reconocer que no somos compatibles en nuestra personalidad. ¿Qué hace el mundo? En el mundo, cuando hay problemas de ser compatibles, ¿qué hacen? Se separan. Pero ¿saben algo? Yo descubrí, hay dos tomar. Tomad mi yugo. ¿Qué es un yugo? El que le ponen a los animales para juntar dos que sean de la misma especie. Pero si nosotros luchamos con nuestra personalidad con el otro, nos cansamos. Tenemos que aprender a estar sujetos a esa
personalidad más fuerte. ¿Saben algo? La personalidad de Dios es fuerte. Él es el creador. Si tratamos de darle consejos al Señor de qué hacer, estamos luchando contra Él. Así que en este punto de inflexión es crítico. Nosotros tenemos que reconocer en privado, de manera personal, Señor, aquí donde yo estoy. Y a veces esto se expone con nuestros problemas. Cuando nosotros tratamos de resolver, y lo vamos a ver ahora en un capítulo interesante, que es el próximo punto romano, pero vamos a leer el punto 5. Dice, la voz de mi amado, en la letra A, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados, mi amado es semejante a la gacela o al cervatillo, helo aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbozando por las celosías. Así que hay esa separación está causada por nuestra personalidad. El Señor nos quiere empujar a movernos con Él en una dirección para ser colaboradores con Él. ¿Se acuerdan en Génesis 2:5? Dios busca a alguien que colabore con Él. Ya tenemos la experiencia inicial, pero ahora Dios quiere tratar con nuestra personalidad. Entonces, pero es que yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. No estamos hablando de eso. Es lo que yo soy. Necesita ser transformado. La letra B dice, esto muestra cierta separación entre la buscadora y el Señor. La C, lo amamos, pero tal parece que Él está lejos. Lo amamos, pero no tenemos su presencia. Un punto aquí. ¿Dónde está Él? O sea, Él está en mi espíritu y no tengo su presencia. Exacto. Algo está ahí. Hay una pared. Hay un velo. Y ese velo tiene que ser, ¿qué? Removido. Para que la luz alumbre. La C dice, esto se debe a que le hemos amado a Él con miras a nuestra propia meta y nuestra propia intención. En otras palabras, yo quiero estar gozoso en el Señor, yo quiero estar disfrutando al Señor todo el tiempo, cantando, leyendo la Biblia, yéndolo aquí y allá, sirviendo a mi manera. O sea, no es un asunto de amor. Ahora el Señor toca. Él nos atrajo, Él nos amó primero, nosotros le amamos y ahora empieza una progresión. En la letra D dice, la discrepancia entre el Señor y la buscadora es causada por ¿qué? Dos personalidades diferentes. Hermanos, en una ocasión, ¿cuántos han servido en la Escuela de la Verdad? Ok. Ahí son varios libros, ¿no? Pues cuando comenzamos la Escuela de la Verdad en Puerto Rico, no teníamos los libros, porque no habían sido traducidos al español. Así que se tomó la carga de traducir los libros. Y hermanos Ricky y Dennis nos visitaban y estuvieron un tiempo muy bueno. Y tomamos esa carga y cada año se traducía un libro para esa Escuela de la Verdad y así se hizo por seis años. Pero al principio de la coordinación, a mí se me ocurrió la idea, ¿por qué no empezamos por el último? Conocer la Biblia. Una buena idea, yo estaba aconsejando a los hermanos. Hermano, yo fui muy alumbrado. ¿Por qué la secuencia? Yo no la conocía, pero yo tenía mi idea. Creo que debemos hacer esto de esta manera. Y en la comunión yo fui muy pastoreado y ajustado.
¿Por qué traigo esto, hermano? No seamos consejeros de Dios. Recibamos el consejo de Dios. Él es el creador. Ese es nuestro marido. Así que Él es amoroso, pero Él es el creador, Él es el rey y Él está sobre el trono. Y Él tiene una administración. Y quiero leerle un comentario aquí. Este es el asunto central que necesitamos ver en Cantar de los Cantares. Estoy viendo el hermano Lee. Nuestra personalidad discrepa con la personalidad del Señor. Escuchen bien. Si queremos crecer y madurar en vida, no es simplemente un asunto de amarle más al Señor. Pero necesitamos ver que el problema, nuestra personalidad, debe ser subyugada a la personalidad del Señor. Cuando nuestra personalidad llega a ser una con la personalidad del Señor, esta llega a ser la expresión más elevada de nuestra unión con Él. Amarle tiene un aspecto de sujeción. Esto no se da en el matrimonio. Correcto, ¿no? ¿Cuál es uno de los versículos famosos? No, Eric, estábamos hablando los otros días en Efesios, ¿no? Que el varón ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. La misma experiencia que yo tuve con uno de mis hijos, ¿no? Ama como yo amo. Se da por completo. Así que en este problema de personalidad es donde entran todos estos procesos de transformación. Hasta que llegamos a ser uno con Él. Nosotros estamos no sé si la palabra correcta es enyugados, pero estamos bajo este mismo yugo. Nosotros estamos atados a la cabeza. Usted, no sé si alguno tiene un chihuahua en su casa, o sea, los perritos esos pequeños, son como eléctricos, ¿no? Nerviosos y brincan y saltan. Usted imagínense un chihuahua conectado a un buey. Primero que no son de la misma especie, pero a veces nosotros peleamos. ¿Saben por qué a veces nos cansamos y nos agotamos? No porque la carga es mucha, sino ¿saben por qué? Porque estamos peleando con el Señor por nuestra personalidad. Queremos forzar a Dios a hacerlo a nuestra manera. Y ahí vamos al último punto que quisiera compartir. Hay otro romano, pero lo vamos a leer. En el Romanos número 6, dice, necesitamos ver este punto de inflexión crucial. Nuevamente, ¿cuál es? Darnos cuenta de que hay dos personalidades y hay un problema. No hay sujeción. Y tenemos que ser transformados para poder estar sujetos. No piense que porque usted diga, no, yo de ahora en adelante me voy a sujetar al Señor. Eso no sucede así. Yo tengo que ser transformado. Yo le amo, más gracia. Más gracia, más transformación. Más transformación, más sujeción. Más sujeción, más disponibilidad para laborar con Dios. Amén. En la letra A, Romanos, Juan 11, después que yo leí este bosquejo en Juan 11, lo leí y vi este capítulo y dije, wow, cuánta opinión había aquí. Nunca lo había visto desde ese ángulo. Dice, Juan 11 nos muestra una verdadera discrepancia entre los que aman a Jesús y Él mismo. Y esta discrepancia es exactamente la misma que se presentada en Cantar de los Cantares.
¿Cuál es el evento en Juan 11? Lázaro muriendo. ¿Quiénes eran los tres que el Señor amaba? Lázaro, Marta y María. ¿A qué hogar él iba frecuentemente? A la casa de ellos, ¿no? Eso era un lugar de mucho reposo en Betania, ¿no? La letra B dice, el Señor es entrenado el Señor está entrenando y disciplinando a la buscadora para que se olvide de sí misma, de su propia personalidad y de su propia voluntad, y tome al Señor mismo como la persona de ella. Eso es como una buena línea para resumir muchas cosas de lo que estaremos hablando. En otras palabras, necesitamos aprender a estar ¿qué? Sujetos a la cabeza. Pero eso no lo vemos así tan sencillo. Hasta que suceden situaciones. Dice en la C, el Señor nos entrenará en una cosa. ¿Cuántos han estado en el entrenamiento aquí? Bueno, vamos a corregir. Todos estamos en el entrenamiento de que habla aquí. ¿Correcto? Estamos siendo entrenados. Si usted dice, yo que nunca pude ir al entrenamiento, eso no es cierto. Usted está en un entrenamiento. El entrenamiento de tiempo completo acelera el entrenamiento. Gloria al Señor por ello, ¿no? Aquellos que han ido y han participado. Pero el entrenamiento, el Señor lo está haciendo con nosotros. Ahora, en Juan 11:8, les recomiendo que lo lean después y ustedes van a ver lo que les voy a mencionar aquí. Hay 11 diferentes opiniones. Yo pensaba que era Marta. No, hay un montón. Cuando Lázaro estaba muriendo, ¿qué sucedió? No le podían enviar un email ni hacerle una llamada. Así que enviaron algunos para notificarle al Señor que viniera. ¿Y qué hizo el Señor? Él amaba a Marta, a María y a Lázaro. Sí, ¿verdad? Si a usted le dicen que se está muriendo alguien que usted ama, ¿qué usted haría? Deja lo que tiene y se va. Pero el Señor se quedó. Y ahí comenzó el problema de las opiniones. Entonces, cuando el Señor, luego de 2 días, dice, ok, vamos. Algunos discípulos le preguntaron, ¿pero vas allá otra vez? Le preguntan, ¿vas allá otra vez? Le estaban cuestionando al Creador qué él tenía que hacer. Primero, él no había subido a tiempo, de acuerdo a María y a Marta. Pero en este caso los discípulos, pero tú vas a volver allá. Una primera opinión, eso es en el versículo 8. En el versículo 12 los discípulos le dicen, él se va a recuperar, no hay problema, no hay que ir. Tranquilo. En otras palabras, no vayamos allá, ¿para qué? Sí, él se va a recuperar, es una enfermedad. Lázaro, cuando él recibió la información, se estaba muriendo, no estaba muerto todavía. Pero el Señor se detuvo. Una pregunta, hermano. ¿Quién creó este universo? Jesús, Dios en Jesús, ¿verdad? Por él fueron creadas todas las cosas. ¿Ustedes creen que él no tiene control y él sabe todo lo que está pasando? Pero él se detuvo. Cuando en el estar acoyuntado un buey se detiene, ¿qué tiene que hacer el otro? Detenerse. Pero este estaba ahí, empujando para atrás y para adelante. Eso no ayuda a laborar juntos. Así que aquí queda expuesto esto.
Ahora, miren en Juan 11:16. Este es el sarcástico. Dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Unos decían, no vaya. Se va a mejorar. ¿Estás seguro que quieres ir? Y Tomás dijo, da bien, vamos, y como quiera vamos a morir con él. Un sarcasmo. Pero esto ilustra la condición de los discípulos. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe en qué condición estamos nosotros? Pero saben que Él nos ama. Si no, no estuviéramos aquí en esta conferencia. Nosotros estamos aquí por su misericordia. Luego, en el versículo 21, Marta, cuando llega el Señor, en pocas palabras le dijeron, llegaste tarde. ¿Usted cree que Dios está tarde en lo que Él hace? Pero a veces en nuestro caso, a veces lo pensamos y nos rebelamos contra Dios. Porque nuestra condición en nuestra personalidad nos hace rebelarnos. Y usted se sorprende, wow, yo pienso así, yo no lo sabía. En el próximo versículo, en el 21, Marta dice, sí, yo sé, Él resucitará en el día postrero. Conocía la doctrina, pero no la realidad. La realidad de la resurrección es una persona que estaba ahí al lado de ella. No lo veía. 28. Marta le dice a María, el maestro te llama. El Señor nunca llamó a María. Marta se la inventó. Marta asumió la dirección. Hermana, esto no es solamente con ustedes, no se preocupen. Esto es para todos nosotros. Cuando usted toma la iniciativa en hacer cosas que no provienen de Dios, tenemos problemas con la cabeza. Eso es discrepancia en nuestra personalidad. Versículo 32. Este es María. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yo le puse, tú tienes la culpa. Dios, tú tienes la culpa. Mi hijo se murió. Mi esposa, muchas cosas que nos suceden. Si usted alguna vez le ha echado la culpa a Dios de algo que le sucede, es esta batalla que estamos describiendo este fin de semana. No sé si lo logran ver. Hay millones de casos. Dios tiene muchos hijos y Él conoce cada detalle de cada vida. Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza y los enumera. ¿Cuántos millones de personas hay en esta tierra? ¿Cuántos han pasado por aquí? Él sabe todos los detalles. Él nunca llega tarde. Pero nuestra impresión es, llegaste tarde, tú tienes la culpa, se murió. Los amigos. Esto es en el versículo 37. Pero ven acá, el que abrió los ojos a los ciegos, ¿no pudo haber resucitado a este? Estos son los amigos de la familia. ¿Cuántas opiniones han surgido hasta ahora, no? Marta, versículo 39, ya hiede, tiene 4 días. Llegaste tarde, ya apesta. ¿Qué tú vas a hacer? Yo soy la resurrección. Estoy ahí al lado tuyo. Estoy como la buscadora mirando a través de la pared. Él está brincando, la resurrección está brincando y yo no lo veo. Esa es la discrepancia. No sé si ven la similitud brincando de Cantares a este ejemplo de Juan. Otra vez los amigos fueron a los fariseos a hablar de la resurrección de Lázaro. Estos son los que van a Facebook y narran situaciones
muy delicadas las ponen en las redes sociales sin ninguna misericordia. ¿Qué Dios está haciendo con cada uno de nosotros? Bueno, lo sabremos en la marcha. Quizás en el momento no lo entendemos. Por eso, hermanos, hay un proceso que estamos describiendo y estamos empezando a tocar los primeros puntos. Una experiencia inicial de regocijo, de disfrute, que no se debe de acabar, pero a la misma vez entramos en un punto de inflexión donde Dios empieza a tratar con nuestra personalidad. Y aún más, va a tomar mucho tiempo hasta que toda nuestra personalidad sea subyugada. En Juan 11:48, y este sería básicamente el último, esto eran los religiosos discutiendo, como los políticos, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? La estrategia. Porque ya él había resucitado a Lázaro. Si lo dejamos así, creerán en él, y los hermanos nos vendrán a destruir. Quiere decir que una acción de Dios de misericordia para unos, hay muchas opiniones, porque no se hace como yo quiero. Le pedimos al Señor, hermano, yo le pido al Señor, Señor, si en algún momento yo caigo aquí, alúmbrame. Yo quiero ver esta parte de mi vida. Yo no la puedo provocar. Él me tiene que alumbrar. Pero un día usted se dará cuenta, como yo, oh Señor, perdóname. Yo creo que aquí traté de ser la cabeza, dándote instrucciones qué hacer. Ok, vamos a terminar aquí en el Romanos 7. Vamos a leer juntos. Nuestra voluntad debe ser subyugada, con la cual está sujeta a su voluntad. La persona a quien amamos es una persona más fuerte, con la personalidad más fuerte. Debemos ser subyugados y conformados a su personalidad, su voluntad, su intención y su meta. Esta es la lección que todos debemos aprender a fin de experimentar verdaderamente Cristo. Así que experimentar a Cristo como una persona o amarle como una persona implica reconocer que estamos sujetos. Aleluya. La vida matrimonial es una vida de compromiso, ¿no? Porque recuerdan cuando se casaron hace muchos años atrás, como en mi caso, hay una vida de compromiso. Yo le digo, es como la vida del cartero. En Estados Unidos se habla de, aunque llueve, truene o ventee, ahí estaba. En toda nuestra relación con Dios van a haber momentos como estos, que seremos Marta María, que seremos Tomás. En ese momento que el Señor nos alumbre, que veamos que tenemos un problema de personalidad. No porque yo esté mal, es que yo soy así. Usted imagínese si una yegua se mira en el espejo, pero es que yo no soy yegua, no sé por qué los hermanos dicen eso. Hasta que no somos transformados, eso seremos. No se me ofendan, hermanos, porque no estamos hablando en ese sentido. Quizás en el próximo mensaje se tocará más sobre ese punto, pero pienso que, resumiendo aquí, hay mucho que recorrer, hermanos. Yo me siento que aún después de un tiempo, el camino sigue. Aleluya. Hay que seguir las huellas del rebaño. Hay otros que ya han pasado por aquí. Aprendamos de ellos.
A veces a mí me gusta escuchar a los hermanos ya más adultos, no solamente con canas, sino con más luz, más experiencia en la muerte y en la resurrección. Cuando hablan, nos transmiten algo que no lo vemos en el momento, pero atesórelo, guárdalo. Eventualmente lo vamos a entender. Amén. Amén, hermanos.